Bueno, vamos a comenzar. Hemos dejado 5 minutos de cortesía. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias al PIMPI por acogernos una vez más. Y vamos a celebrar la tertulia correspondiente a este mes de marzo, que ya casi se nos acaba y en puertas de la Semana Santa. Bueno, como sabéis, este año decidimos en la Carta Malacitana dedicar una parte de las tertulias a un paisaje. El paisaje engloba algo muy importante, porque engloba no solo el territorio, sino engloba a las personas que están en él, las que producen, las que elaboran los productos que cultivan, las que trabajan por su tierra, en fin, un montón de cosas que nosotros queríamos destacar especialmente. Y este año el lugar escogido ha sido el recientemente nombrado, porque todavía es muy reciente, Parque de la Sierra de las Nieves. Tuvimos aquí a su director, nos estuvo hablando de lo que era esa realidad, de lo que era el Parque de la Sierra de las Nieves. Luego, posteriormente, tuvimos oportunidad de degustar algunos platos de la gastronomía con aquella asociación de mujeres de Casarabonela, que nos hicieron el famoso pipeo, que pudimos degustar perfectamente en otro de los salones de esta casa. Y hoy vamos a verlo desde otro punto de vista, porque vamos a hablar de ruta, vamos a hablar de fiestas populares, vamos a ver un poco cómo hierve la vida en esa zona, que tiene una denominación especial ya, que está protegida por una legislación, pero que sigue siendo una zona vital para los habitantes de la provincia de Málaga. En la Carta Malacitana tenemos el lujo de tener a una persona que yo siempre he dicho, porque además Javier y yo hemos recorrido muchos tramos profesionales juntos en muchos momentos. Tenemos el lujo de tener a la persona que yo, cuando lo presentaba en la radio, porque hacíamos programas juntos, decía que era el que mejor se conoce la provincia de Málaga. Pero no solo se la conoce porque haya leído mucho, que también, no solo se la conoce porque hable con gente, no, porque se la conoce porque la han dado, pero han dado a zapatilla. O sea, no estamos hablando de un señor que va allí, ve el pueblo con el coche y se da la vuelta, no. Él se la ha caminado, y cuando Javier, desde las páginas del Diario Sur o desde su blog, recomienda algo, algún sendero, algún rincón, algún arroyo, algún riachuelo, sabed que él ha estado allí, lo ha visto y sabe perfectamente lo que está contando. No digo que cuenta las piedras, porque eso ya sería un poco de llegar un poco a la demencia, pero sí es cierto que conoce perfectamente la provincia de Málaga. La ha contado a través de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, ha tenido sus propios programas, y me decía hace un momento mi querido Ricardo, que es nuestro notario de imagen de estas tertulias, dice: ¿qué vas a decir? Digo, bueno, pues voy a decir que aquí está mi amigo Javier Armellones, o como decía Manuel Alcántara de los amigos, mi hermano electo Javier Armellones, que está aquí con nosotros, que es un miembro de la Carta Malacitana, que ha sido miembro de su junta directiva, que sabe lo que va a decir y que a continuación pues le doy paso para que nos lo cuente. Así que, Javier, adelante. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Se nota que somos amigos. Esto no. Ahora. Se nota que somos amigos. Muchas gracias a la Carta, a Jesús, por invitarme, bueno, pues para dar unas nociones un poco desde el punto de vista turístico, ¿no? Yo ni soy biólogo, ni soy gastrónomo, ni soy simplemente periodista. Entonces, yo lo que cuento es, lo que voy a contar a continuación un poco, es mi visión del Parque Natural, del Parque Nacional, de la Reserva de la Biosfera o de la comarca de la Sierra de las Nieves. Y precisamente empiezo con esto porque hay mucha confusión con el término Sierra de las Nieves. Sierra de las Nieves significa muchas cosas. Hoy en día se utiliza para el Parque Nacional, que creo que desde julio de 2021 está declarado como tal, y que tiene una delimitación que no tiene nada que ver con la de la comarca, o sí tiene que ver, porque evidentemente coincide bastante, con la de la comarca de la Sierra de la Nieve. Todo viene de Sierra de la Nieve en singular. O sea, vamos a empezar un poco el origen de esto.
Precisamente aquí vemos un nevero, uno de los neveros que todavía se pueden ver. Este en concreto parece a mí que ya apenas se queda nada, ¿no? Pero si os adentráis en la Sierra Nieves, en alguna de sus rutas de senderismo, hay una que es muy fácil de hacer, que es desde el puerto de Saucillo a Puerto Bellina, y pasáis junto al lado de un nevero, no es tan grande como este, que este es el de Ventisquero, y es el origen del nombre de Sierra de la Nieve, porque la nieve es el hielo que se sacaba de allí y que se utilizaba para conservar pescado. La nieve como nevera, el concepto de nevera que no tenemos, yo creo que por la edad que tenemos aquí más o menos de media, decíamos la nevera de pequeño al frigorífico, ¿no? Pues porque era donde había el hielo, donde nos daba, digamos, ese frescor que necesitábamos para conservar los alimentos, ¿no? Todo viene de ahí, de la Sierra de la Nieve. De hecho, hasta el siglo XIX había un negocio de la nieve que incluso, creo que en Diario Sur, Ana Pérez Brián creo que ha llegado a hablar también de eso, no sé si en su blog o en un podcast, lo escuché hace poco. Y yo en un artículo que hice en colaboración con Diego Javier Sánchez de Monda, que es una de las personas que más sabe sobre la Sierra de la Nieve, me dio esta fotografía que estáis viendo, aunque ahí a lo mejor se ve algo borrosa, sí, pero porque no tiene mucha calidad de origen, pero es una de las más antiguas que se conservan del oficio, ¿no? Del nevero, ¿no? Que había una historia detrás de esto espectacular. Bueno, aquí se ve un poco un Ventisquero un poquito más actualizado, yo creo que de los 80 o no, por ahí, aunque no se utilizaba ya como nevero. El del puerto de Ventisqueros también, ¿vale? Otra perspectiva, y la foto que esta sí es de Diego Javier Sánchez, ¿vale? La otra vez que me la cedió él, evidentemente no es tan viejo como para que lo hubiera hecho él. Entonces, el origen de la Sierra de las Nieves, la Sierra de la Nieve en singular, porque se la llamaba en singular, y a partir de ahí empezó a denominarse Sierra de la Nieve, en la actualidad lo que es el Parque Nacional, que es la mancha verde oscura que veis ahí, y después hay un límite, un perímetro más bien, que es lo que sería el plan de ordenación de recursos naturales, que va, digamos, en paralelo a la zona de máxima protección. Entonces, si veis por ahí, ya vemos que llega a Ronda, que llega al Valle de Guadalhorce, a la Costa del Sol, vemos justo al lado de Marbella, Sierra Blanca en este caso. Es decir, el concepto ahí es más amplio. Y si vamos al concepto de municipio, aquí vemos el mapa de la comarca de la Sierra de las Nieves. Aquí lo vemos un poquito más centrado, ¿no? Un eje norte-sur mucho más claro, pero ahí también vemos municipios que a lo mejor no están en el Parque Nacional y viceversa. De hecho, aquí saca una lista, pero bueno, esto por si alguien tiene interés, de la diferencia de los municipios que están incluidos, si es Parque Nacional, la zona periférica que hablábamos de protección, que incluye a Lozaina, Casa de la Moneda, por ejemplo, y Gualeja, que es de la Serranía de Ronda, Serrato, que pertenece en teoría ahora como municipio independiente a la comarca del Guadalteba, y después Reserva de la Biosfera tiene otros municipios y como comarca otros. O sea, hay unos criterios que, yo para mí Sierra de la Nieve es todo lo que creo que puede ser Sierra de la Nieve. Sierra de la Nieve es una comarca que tiene Serranía de Ronda, tiene Valle del Guadalhorce, y tiene Costa del Sol. Es decir, está entre esas tres grandes comarcas naturales, y como comarca histórica no lo es. No busquemos una comarca histórica donde no la hay. Lo que pasa es que ahora tenemos unos criterios de comarca muy distintos a lo que existían hace 20 años. Ahora hablamos de Sierra Norte de Málaga, cuando eso siempre ha sido Vega de Antequera. Ahora se habla de Guadalteba, cuando eso ha sido parte Guadalhorce, parte Antequera y parte Serranía de Ronda, porque mi padre es de Cañete, era de Cañete, y Cañete era la Serranía de Ronda cuando yo era pequeño, y ahora es Guadalteba, ¿no? Entonces estas cosas, estos cambios, yo lo tomo como, un poco, digamos, hay que sensibilidades en las comarcas, en los municipios, y considero que sí, que se pueden hacer, y que, al final lo que vamos a intentar es ver la idiosincrasia de una zona, ¿no? Las características. Bueno, yo voy a hacer un recorrido por lo que yo considero que son algunas visitas obligadas en la Sierra de las Nieves. Concepto generoso, vamos a decirlo, que puede ser Parque Nacional, por supuesto, que yo creo que sería la parte más importante y más jugosa de esta ponencia, ¿no? Verlo como parque nacional, pero también otras zonas que son o de la comarca, o parque natural, o reserva de la biosfera, que curiosamente no coinciden tampoco. No hay un límite que sea o reserva de biosfera o parque natural que sea exactamente lo mismo. Si no, no tendría sentido que existieran ambas terminologías, ¿no? Para mí, el Pinsapar de Junquera, que también, el del Burgo, por supuesto, Toló, Parauta, que es más pequeñito, y Ronda también, son fundamentales para conocer. El pinsapo es una especie de abeto, vamos a decirlo así,
que es único en el mundo. Los tenemos aquí en la Sierra de las Nieves en la mayor proporción. Después tenemos en los Reales de Sierra Bermeja, afortunadamente no cayeron en el incendio ese tan brutal que tuvimos, se salvó bastante. Y después en Grazalema, en la provincia de Cádiz. También se ha repoblado en la zona de Granada algo, pero ya es de repoblación, ya no es natural. Y bueno, pues es una especie única porque, bueno, es un árbol que, bueno, yo puedo resumir, yo no sin entrar en temas botánicos, es un árbol que lleva resistiendo en la sierra desde hace millones de años, ¿no? La cima de la Torrecilla. Digo la porque yo siempre he dicho la, y es que es la Torrecilla. Lo que pasa es que mucha gente dice la cima o el pico del Torrecilla. Lo dicen en masculino, el del... Y hay que aclarar que es la Torrecilla. Lo que pasa es que nos ha pasado que durante mucho tiempo se ha hecho Torrecilla con el masculino, bueno, y yo he hablado con gente que conoce la zona y es la Torrecilla de toda la vida, pero bueno, yo por si acaso, para que nadie se me queje, lo pongo entre paréntesis y vamos a decir cima de Torrecilla. Es la máxima elevación que tiene la Sierra de la Nieve en singular que decíamos antes. Desde aquí vemos en esta foto, aparte que vienen los metros que tiene, 1919 metros, al fondo se ve Junquera, ¿vale? Pero es un pueblo que digamos que está, perdón, es una cima que está más cerca de Tolox, de hecho pertenece al término municipal de Tolox y que tiene varios accesos posibles. Eso lo vamos a ver después en un recorrido por distintas rutas que se pueden hacer aquí en la Sierra de las Nieves. Después aquí hay una fotografía de Ricardo Pastor, que es el que nos hace la foto habitualmente aquí y que, bueno, que se ha recorrido conmigo y también por libre tanto esta zona de la provincia de Málaga como otras. Y esta es la Cova del Agua. Esta quizás es de los menos conocidos, sitios menos conocidos, pero de los más espectaculares. Esto es una ruta hay una ruta bonita para llegar hasta allí, una muy fácil, después hablaremos de ella. Y bueno, es una de las cavidades, no es mucho más profunda de lo que veis, está hecho, digamos, a contraluz para que se vea sobre todo lo que hay después, que es un espectacular bosque de pinos y pinzapos. Esto es uno de los sitios obligados para mí porque, bueno, es un sitio de paz, de relajarse y muy bonito. Después, otra foto de Ricardo Pastor, precisamente, el monumento natural del Pinchapo de la Escalereta. Cuando se empezaron a observar que, bueno, había sitios emblemáticos desde el punto de vista natural, la Junta de Andalucía hace ya, yo creo que el año 2000, 2002, empezó a declarar los primeros monumentos naturales porque es verdad que tenemos figuras como el paraje natural, la reserva natural, el parque natural, que son muy grandes, pero cuando intentaban poner en valor algo que es tangencial, pero que no es, perdón, que es algo físico, pero no es de gran tamaño, pues inventaron el monumento natural, lo cual pone en valor determinados elementos de la naturaleza, y en este caso el monumento natural del Pinchapo de la Escalereta tiene un valor importante porque es el mayor pinchapo que se conozca que existe en el planeta, es decir, hay que decirlo así, y fue el primer, o sea, junto al Tornillo del Torcal, los dos primeros que se declararon en Málaga y en una lista que había también de Andalucía, Monumento Natural de Andalucía. Y este monumento natural es uno de los monumentos naturales que tenía que tener ese reconocimiento porque además ha entrado en su declive natural, es decir, son 400 o 500 años, ahora mismo se le ve un poco así achaparrada las ramas, no sé si se le ve muy bien. Es muy difícil tener una perspectiva general, hay que irse bastante lejos, ¿verdad, Ricardo?, para tener la foto del árbol completo, porque está en un bosque. Y esto está por la zona de la Alcojona, si no recuerdo mal. Y el declive natural, bueno, pues le pueden quedar 50 o 60 años, ¿no? Precisamente hace unos años hice un reportaje sobre eso y me decían que, bueno, que le quedaban pocos años, que era un declive natural, que era lógico, y que, bueno, ya incluso tenía su sucesor por allí cerca, que había otro pinchapo de un tamaño considerable, lo que no quiere decir que se herede como la monarquía, ¿no?, que se herede el título. Esto ya los biólogos de la Junta pues serán los que determinarán si se considera como tal. Pero bueno, es una de las joyas y hay una ruta de senderismo también que lleva hasta allí. Después, el Tajo de la Caína, que, bueno, pues ahí lo podéis ver. Cuando vino Pedro Sánchez a ver el Parque Nacional, no sé si fue el año pasado, hizo la ruta hasta el Tajo de la Caína, lo cual me sorprendió porque, bueno, no es una ruta de las más fáciles que se pueden hacer en la provincia de Málaga. Y, bueno, para mí es emblemático porque, bueno, es una parte así más caliza, más espectacular, que estamos acostumbrados a ver el bosque del Pinzapar, ver elementos así más de naturaleza viva, y en este caso también una parte, digamos, más abrupta, menos conocida y que también se puede visitar fácilmente. Está en el término municipal de Junquera y se accede directamente desde el mirador de Luis Ceballos.
Otro elemento abrupto, calizo, como digo yo. Esta foto con nieve, hay que decir que antes en la portada, no lo he comentado, he puesto una foto con nieve, la portada de la presentación, y eso es un poco sensacionalismo que tenemos los periodistas, ¿no? Parece que la Sierra de la Nieve siempre tiene nieve. Desgraciadamente, desde hace muchísimo tiempo no tiene tanta nieve. La nieve es muy, muy, muy estacional. O sea, tenemos que tener un temporal de frío con mucha lluvia para tener mucha nieve, y además aguanta poco. Es decir, hay que decirlo, aguanta menos que incluso que en la zona de Sierra Tejeda, en la Maroma. Aquí tengo una foto precisamente del Peñón de Enamorados, que evidentemente no hay que confundir con la Peña de Enamorados, porque este primero es muy pequeñito, está en masculino y es un sitio emblemático porque está en el paso obligado para quienes, por ejemplo, desde Junquera o el Burgo, quieren ir a la cima de la Torrecilla. Es de mucho más fácil acceso que la cima de la Torrecilla, hay que decirlo. Lo que pasa es que bueno, no se sube hasta él, se rodea, porque es una parte así muy más de escalar, se habría que escalar un poquito para poder coronarlo, pero hay un sendero que pasa justo por los pies. Después tenemos otra foto de Ricardo Pastor, que es el Cortijo de la Nava, que aquí tenemos un contraste muy especial, ¿no? Aquí vemos una llanura, ¿no? Estamos hablando de la Sierra de la Nieve y de repente encontramos un cortijo de los antiguos. Aquí, esto es de una familia, él es medio alemán y ella pues, de aquí de la zona de Parauta, por ahí. Esto está en el término municipal de Parauta, hay que entrar por la carretera San Pedro-Ronda. Hay una casa rural, donde, bueno, pues la verdad es que no he tenido el gusto de alojarme, pero donde se vive la naturaleza es algo espectacular, porque bueno, allí tienen una zona de agotada, o tenían, yo no sé si ahora con el Parque Nacional siguen teniendo la caza de muflón, ¿no? Hay muflones por allí y se podían cazar, y ellos se dedican un poco al turismo rural y al tema de la caza, y es algo que a lo mejor la gente ve la Sierra de la Nieve, piensa en la nieve, los pinchapos, pero no hay una forma también de vida ahí que, bueno, pues una familia que lleva muchos años viviendo ahí y se dedican a eso. Además, los ciervos se van acercando por allí, aquello es algo, forma parte de un elemento más de la naturaleza. Otro sitio para mí obligado, el área recreativa de los Quejigales, que es una de las puertas de entrada para subir, por ejemplo, a Torrecilla, ¿no? Y también para adentrarse allí en la sierra. Esto tiene acceso directo también desde la carretera en San Pedro Ronda, término municipal de Parauta, camping de las Conejeras, y nos adentramos a este área recreativa, que bueno, un sitio como cualquier otra área recreativa, lo que pasa es que este tiene un acceso mucho más complejo que otros que nos podemos imaginar, ¿no? Hay que ir por carril de tierra, a lo mejor no todos los vehículos o todos los conductores pues están preparados para eso. Y después uno de los sitios que a mí más me gusta es, aunque aquí he puesto una foto así muy alejada, no sé si aquí se verá muy bien, se ve un poquito mancha, pero bueno, el antiguo convento de la Virgen de las Nieves, entre Junquera y el Burgo, sí, sobre todo si se hace la ruta de Junquera y el Burgo, se pasa por allí. Hay un antiguo convento de la Virgen de las Nieves que tiene una pila de años, que hasta hace poco se utilizaba como casa rural y por lo que tengo entendido ahora se va a utilizar como un centro, no sé si de visitantes o algo así, para el Parque Nacional. Me parece muy adecuado porque es un sitio que no es fácil de acceder, eso hay que decirlo, pero bueno, en el Parque Nacional no vamos a buscar tampoco autovía y es un edificio religioso con mucha historia que cayó con la desamortización de Mendizábal, si no recuerdo mal, y que se quedó abandonado durante mucho tiempo, y hay una estructura, bueno, pues de una vivienda rural que se ha utilizado durante muchos años ahí. Después, por supuesto, otro de los monumentos naturales que tenemos en el Parque Natural Nacional también de Sierra de la Nieve, justo enfrente del Burgo, el Mirador del Guarda Forestal. No sé si lo conoceréis, quizás uno de los sitios más conocidos, sobre todo para la gente que ha entrado por allí por el Burgo, del Burgo a Ronda, porque está justo al lado de la carretera que lleva hasta Ronda. Y bueno, aquí sobre todo son las vistas. He puesto la foto precisamente del guarda forestal con el niño, ¿no?, que es lo más famoso, pero si pusiéramos las vistas panorámicas, sobre todo que se tienen del Burgo y de toda la sierra, pues sería mucho más espectacular. ¿Qué más tenemos? El Salto de la Rejía. Este quizás no sea tan conocido. Esto es una de las rutas que tienen en el red de senderos de Tolox. Antiguamente antiguamente sigue existiendo, hay una ruta que se llama la del Salto del Caballo. La del Salto del Caballo no, el Salto de la Reina, el Charco de la Reina, la Poza de la Reina, la Poza de la Virgen, estamos los dos con la Poza de la Virgen, de Reina la hemos llevado a Virgen, la Poza de la Virgen, que está un poquito más abajo, y
Este salto de la energía, yo me acuerdo cuando la primera vez que pregunté por este sitio a una chica que se dedica al tema del turismo de aventura, una empresa de allí, me dijo, eso para llegar andando no se puede llegar, eso es lo que se puede hacer con descenso de barranco. Pero al cabo de años pues han habilitado un sendero que se llama el Sendero de las Cascadas, que permite que se vea directamente como un sendero, pues a través de un sendero justo se pasa por aquí abajo. De hecho, no sé si veis, a lo mejor la manchita roja, ahí sí se ve, ¿no? Que hay alguien que está haciendo descenso de barranco justo ahí. El problema del salto de la Rejía, pues que es muy estacional, es decir, si vamos ahora, pues después de un par de meses en los que apenas ha llovido, va a tener mucha menos agua que esa, pero es el salto de agua, la cascada más dimensiones, más alta, de toda la provincia de Málaga. Por eso también es considerable. Quizás lo más bonito sería hacer la ruta de las cascadas, que es una ruta circular, que es muy interesante, y no quedarse solamente con la foto, porque es verdad que hay otros pequeños saltos de agua que, sin ser tan espectaculares, da una dimensión de la importancia que tiene el agua en este espacio protegido. Más agua, el río Turón. El río Turón quizás sea más conocido. Aquí yo me refiero sobre todo al Alto Turón, es decir, desde que nace en la Sierra de las Nieves, en el término municipal del Burgo, hasta prácticamente cuando le da la mano al territorio de Ardales, que es cuando justo antes hay una cascada también muy bonita. Esta es la presa del Dique, la foto que veis ahí, es uno de los sitios emblemáticos donde ha sido piscina natural para la gente del Burgo durante muchos años, lo sigue siendo. De hecho, cada verano se ven fotos y se ven vídeos, incluso creo que Andalucía Directo estuvo hace un par de años o 3 por ahí antes de la pandemia, creo que estuvo haciendo un reportaje como piscina natural que se conserva, ¿no?, dentro de la comarca, ¿no? Otro río, el río Verde, ¿eh? Aquí la foto está en la zona, aunque no se ve ahora mismo, estaríamos detrás, el Charco del Canalón, que es el sitio más conocido del río Verde en el término municipal de Istán. El nacimiento estaría mucho más arriba, llegando casi a Tolox, y este río es el que propicia que tengamos el pantano de la Concepción, que es el pantano que se llena antes de agua, porque gracias al río Verde, a la cantidad de agua que suele llevar este río, tanto él como sus afluentes, pues se llena muy pronto. Cada vez que llueve, el de la Concepción es el primero en llenarse, ¿eh? No es tampoco el más pequeño, tampoco el más grande tampoco, pero es verdad que es un río que tiene bastante agua. Y otro río, yo digo que estos son los hijos de la Sierra de las Nieves, ¿no?, porque nacen en ella y van aportando agua y van repartiéndolo por distintas comarcas. El Río Grande, aquí hay una zona que se llama Zarzalones, que es muy famoso para hacer barranquismo, y después está lo que es el nacimiento del Río Grande, que hay una ruta que va desde Junquera hasta allí, que yo la última vez que la hice, además la hice con Ricardo, lo vimos seco, ¿no? ¿Te acuerdas, Ricardo, que fuimos, digo, a ver cómo está? Y hace un par de años estaba seco. La verdad es que es una pena porque, estaba seco, pero el río llevaba agua. ¿Por qué? Por los afluentes que, como comentaba, con el río Verde, ¿no? El agua, afortunadamente, sigue estando más o menos presente, pero es verdad que se echa mucho de menos esos nacimientos con fuerza. Solamente lo vamos a tener prácticamente cuando llueva mucho. Esperemos que este mes de abril, que decían que iba a ser uno de los más lluviosos del año, pues se porte bien y que nos traiga bastante agua. Pero vamos, aquí yo lo que tengo ahora mismo todavía es calor. El agua es de aquí. Y aquí tenemos, para mí, una de las zonas más bonitas de lo que yo considero Sierra de la Nieve, ¿vale? La Sierra Blanca. Es quizá la menos conocida, pero la más accesible para mí. En Marbella han hecho hace unos años una red de senderos de Sierra Blanca que incluye a muchos de Marbella, incluso algunos que ya están en el término municipal de Ojén. Ojén también tiene 2 o 3 rutas muy bonitas. Esto en concreto es el Arroyo de los Monjes. Yo estuve hace un mes aproximadamente, fui con mi hijo que tiene 5 años, con una amiga que también tiene 5 años, con la familia, y se puede hacer perfectamente para niños, un nivel que no es muy complejo, y es un sitio que te traslada. Empiezas en la organización Sierra Blanca, al lado del Colegio Char Blanca, y empiezas prácticamente en naturaleza viva de la que te imaginas que vas a encontrar, no sé, pues a lo mejor haciendo muchos kilómetros. Pues esto está justo al lado de la urbanización. Y es un sitio, para mí, de la Sierra Nieve, de las Nieves Sur, ¿no?, que le llamo yo, ¿no? Ojén, Istán y Marbella, para mí representa el sur de la comarca, y es la zona que contacta con la Costa del Sol. De hecho, esta y otras rutas de la Sierra Blanca, que hay unas cuantas más, casi todas tienen vistas panorámicas a la costa, y si nos vamos, por ejemplo, al Juanar, o vamos a uno de los miradores del Juanar,
vamos a ver la Costa del Sol, Marbella, espectacular, una perspectiva a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Después tenemos un recorrido ahora con rutas de senderismo, ¿vale? Porque todavía me queda hablar de comer, que yo lo dejo siempre para el final, ¿no? Porque a mí me gusta cansarme primero. Yo es que soy muy de comer, pero por eso me dice mucho de andar, ¿no? Porque si no, no cabría aquí. Bueno, pues de rutas de senderismo también tenemos un montón, ¿no? Y bueno, aquí no sé si todo el mundo puede ser más o menos está acostumbrado a hacer rutas, pero yo las he clasificado un poco dificultad baja, media, alta y después un gran recorrido que hay en la Sierra de las Nieves, que estamos todos acostumbrados a hablar de la Gran Senda, pero hay uno que existe hace bastantes años y lo voy a comentar. En dificultad baja hay una zona que es montañosa pura, es complicado encontrar, pero es verdad que las hay. Hay rutas de dificultad baja. De hecho, he elegido esta foto, que es el sendero fluvial sin barreras del río Turón, que se inauguró hace 4 o 5 años, porque es el que veis ahí, es mi hijo, y la hizo no tenía ni 3 años todavía. Es una ruta muy sencilla. Para poner un extremo también de que todas las rutas que hagamos de senderismo a la Sierra de la Nieve no tienen que ser duras, ¿vale? Esta discurre justo al lado del río y no sé si se puede ver, pero prácticamente está como el carril hecho llano para que pues, no encontremos barreras, no solamente para un niño de 3 años que no siquiera tenía, sino también para personas de movilidad reducida, ¿no? Pero también hay otras rutas que pueden hacerse, como el sendero de la Cueva del Agua. Hay varias opciones para llegar a la Cueva del Agua. La más fácil es la que comentaba antes al principio, cuando hemos puesto la foto, desde el puerto del Saucillo hasta allí. Prácticamente son 2,5 kilómetros aproximadamente y casi todo llano. Un sendero estrechito, nos vamos a encontrar piedras, pero es un sendero relativamente cómodo. Después, desde el mismo puerto del Saucillo, hay otra que nos lleva, por ejemplo, a Puerto Villina. También la he comentado ahí porque es circular y esta nos permite, por ejemplo, ver uno de los neveros que comentaba. Y aparte, pues vemos hasta cedros, ¿no? Aparte de los pinsapos, que son abundantes, por supuesto, y pasamos por debajo de cientos de pinsapos, ¿no? Entre ellos el pinsapo del Candelabro, llamado así por la forma tan singular que tiene con esos brazos. El sendero del Arroyo de los Monjes, que hemos visto fotos antes. El sendero de la Virgencita, que es uno que se homologó el año pasado, a principios del año pasado, en Ojén, y que también es circular y es muy bonito, empieza desde el mismo pueblo prácticamente y hace un recorrido muy bonito también por la Sierra Blanca, por la parte de Ojén. Son algunos ejemplos, hay muchísimas rutas más, ¿eh? Son, digamos, senderos homologados, ¿vale? Después están los senderos, los caminos populares o los que cuelga la gente en Wikiloc, que es una plataforma y que, bueno, cada uno hace lo que quiera, pero eso es verdad, al no estar homologado, yo, por ejemplo, desde Sur nunca los puedo recomendar, porque son caminos que pueden ser peligrosos, se puede perder a alguien y, bueno, no nos vamos a meter en eso. Yo a amigos sí les puedo recomendar algunos de estos caminos porque, bueno, si están acostumbrados y sé que tienen experiencia, sí pueden hacerlo. Dificultad media, pues mira, he puesto ahí el sendero del Tajo de la Caína, que es el que hizo Pedro Sánchez cuando vino a ver el Parque Nacional. La ruta del Tajo Negro, Ricardo la hizo conmigo el año pasado, en Ojén. Hicimos la Virgencita y el Tajo Negro, los dos juntos, aquel día. El sendero de las Cascadas, que es el que comentaba, que bueno, quizás ahora mismo yo creo que no lo recomendaría en estos días. Si llueve en abril, pues que todo el mundo en mayo vaya, bueno, en masa no, pero que vayan a verlo, la verdad es que merece la pena. El sendero del Charco del Canalón, que se empieza en Istán, pero nos podemos alejar un poco del pueblo, dejar el coche un poquito más arriba para no tener que hacer mucha distancia. Y la vereda del Faro, por ejemplo, que se hace desde Marbella también, Sierra Blanca, también otra de las rutas más bonitas que hay de Sierra Blanca. Después dificultad alta, pues claro, la subida a la cima de Torrecilla evidentemente no va a ser fácil, no hay ningún atajo para llegar allí a lo alto sin hacer esfuerzo, ¿no? Porque hay mucha gente que pregunta, pero oiga, yo para ir a la nieve, ¿cómo? Pues la nieve está arriba, siempre. O sea, aquí no tenemos, en Málaga no tenemos Sierra Nevada, que tenemos un coche que nos paramos. En la Sierra de Nieve, si queremos ver nieve, a menos que haya una gran nevada, vamos a tener la nieve, pero subiendo bastante. Es verdad que también durante muchos años en la zona de Junquera, el Pinsapar de Junquera, hay gente que se ha metido con los coches. Yo he visto barbaridades y coches subidos no sé dónde y después que ha vuelto a caer la nevada porque la gente no ha visto la previsión y lo siguiente que se ha visto es pues, los coches, los conductores andando para el pueblo y esperando a ver que los coches se salvaran, ¿no? A ver, para ver la nieve aquí en Málaga, esta foto que te veis aquí es una perspectiva, creo que desde la zona del Tajo de la Caína aproximadamente, y allí al fondo se ve la Torrecilla, el más elevado evidentemente.
y por ahí no vamos a tirar por las piedras. Hay bastantes caminos que no van directos, como los caminos de la sierra no van en línea recta. Y hay que echar bastantes kilómetros, y en el caso de Torrecilla lo que hay que afrontar sobre todo es la última subida desde el Pilar de Tolós, que se llama, que es una subida dura. Pero por ejemplo, la subida que hemos hecho hasta el Tajo de la Caína, hasta los pies del Pilar de Tolós, por ejemplo, no es muy dura, es un camino casi llano, me atrevería a decir, Y a la Torrecilla se puede subir pues desde Tolós, que es un camino bastante duro. Yo casi me perdí la primera vez que lo hice. Desde Junquera, ya sea del Puerto del Saucillo o desde el Mirador de Ceballos, que pasan los dos por el Peñón de Enamorado. Desde el Burgos, si empalmamos, digamos, con Junquera, o desde los Quejigales, que lo hemos comentado antes también, ¿no?, que está en Ronda. Y después al Peñón de Enamorado, que es la versión más corta que podríamos hacer también desde el área recreativa desde el Mirador de Luis Ceballos, y también el Sendero de los Tres Picos, que está en Ojén, que ya es de dificultad alta también, y que bueno, que el mismo nombre lo dice, hay que subir 3 picos, subirlos y bajarlos, o sea que son rutas duras y para todos los gustos. Y después yo destacaría también algo que bueno, quizás estamos perdiendo porque no tenemos tanto tiempo para hacer estas cosas, porque es verdad, cuando se inventó la Gran Senda de Málaga, la idea es muy buena, pero es verdad que no todo el mundo no tiene tiempo. Yo primero, para irme un día hace 25 kilómetros, y cuando llego a ese pueblo, ¿qué hago? Duermo allí, me tengo que volver, que cojo un taxi. Bueno, yo realmente con la Gran Senda lo que yo recomiendo es que se hagan tramos de la Gran Senda, de ida y vuelta. Y aquí en la Sierra de la Nieve, hace ya bastantes años, no sé de qué año será la homologación, pero puede ser el 2004, 2005 aproximadamente. A lo mejor si hay alguien aquí que lo sepa, que me lo diga, porque yo llevo años familiarizado con esos senderos. De hecho, los carteles que veis ahí son bastante antiguos. Esta foto puede ser hace 2 años, no sé si la habrán cambiado. Ese GR243 es un gran recorrido de la Sierra de la Nieve que une a todos los municipios de la Sierra de la Nieve, es decir, Istán con Ojén, Ojén con Monda, Monda con Tolós. Todos los municipios están unidos con una red muy interesante, de forma que yo puedo empezar por Ojén y terminar en Ronda. Puedo hacer todo ese recorrido perfectamente gracias a esas etapas, ¿no? Lo de las etapas, por tanto, no es nuevo de la Gran Senda de Málaga. Hay variantes de la Gran Senda de Málaga que pasan por ahí. Mijas-Ojén, por ejemplo, es una de las etapas también duras que hay. Y aunque no esté inaugurado oficialmente, pero ya están los carteles, hay un camino geológico malacitano que pilla un poquito de Sierra de la Nieve, en este caso Casara Monela, y que es un camino, o sea, un gran recorrido que va, bueno, que ya hay señales en Ardales, Álora, Carratraca, lo digo un poco de memoria, Teba, son varios municipios, y es otra gran senda que vamos a tener, digamos, pero con una motivación geológica, ¿vale? Si alguien después tiene curiosidad, pues yo le puedo contar un poco. Yo puedo decirle que los carteles, que ya he visto varios senderos que coinciden, ya están puestos, ¿no? La señalética de esos senderos. Inaugurado, pues no sé cuándo, si imagino que antes del 2 de abril, ¿no?, que es el límite se puede inaugurar, sí. Se puede inaugurar, pues creo que por ahí caerá, porque llevan meses puestos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de comer, y ahora llegó la comida. Yo aquí, para encontrar fotos de todo, es complicado, porque yo es verdad que las fotos no las voy haciendo, entonces las fotos aquí son más bien prestadas, ¿no? A ver, la Sierra de la Nieve como comarca, evidentemente, pues, y las influencias que tiene de las otras comarcas colindantes, Serranía de Ronda, Guadalhorce y Costa del Sol, pues evidentemente puede tener una gran variedad de platos, ¿no? Yo me he centrado en algunos que creo que son los más conocidos, ¿no? Y por lo menos los más representativos. La sopa de los 7 ramales, en el Burgos. Bueno, por ahí está alguien que coge los espárragos a puñados y que seguramente habrá hecho más de uno. La gran diferencia para mí que en el Burgos es que le meten espárragos de la sierra. La otra cosa es que el espárrago de la sierra se pueda coger hoy libremente, más en una zona como Parque Nacional. Bueno, no te estoy diciendo nada, que tú yo sé que te lo coges de allí, al lado de... Pero... Ricardo y yo fuimos a hacer un reportaje para una revista Salvaje hace unos años, antes de que se declarara Parque Nacional, y el reportaje para esa revista era sobre lo que opinaba la gente o las consecuencias que iba a tener el nombrar Parque Nacional. Entonces todo el mundo tenía miedo de: no me van a dejar coger los espárragos, no me van a dejar coger nada, no voy a poder hacer esto. Entonces, esa incertidumbre yo creo que todavía la tienen muchos vecinos, aunque es verdad que se han hecho muchas reuniones con los vecinos en los distintos municipios para aclarar algunas cosas. Todavía el Parque Nacional está
empezando, o sea, le queda un recorrido muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, la sopa de los 7 ramales es como la sopa perota, pero con espárragos. Si Juan, que la ha hecho alguna vez seguro, me puede corregir, pero vamos, prácticamente es lo mismo, porque además en Monda la sopa mondeña es lo mismo, pero con tomate de culo, que le llaman allí, que es un tomate deshidratado más bien, y que le da un sabor un poquito más especial, ¿no? Son 2 municipios que están en 2 extremos de la Sierra de las Nieves, pero al final estos 2 platos los vamos a encontrar también en el Guadalhorce, la sopa perota o la sopa aplastada en pizarra. En Casa Aragonela la llaman la sopa morisca, si no recuerdo mal también. De hecho, hubo un conato de intento de fiesta sobre esa sopa, pero no sé, vamos, por lo menos después no ha tenido recorrido a lo largo del tiempo. Y después, uno de los platos más curiosos, que en los últimos años se ha hablado más y que aquí ha habido tertulia, es el pipeo. Ya, yo creo que si habéis estado en esa tertulia, pues yo creo que lo habrán contado mejor, pero bueno, es un plato que realmente recuperó del olvido un bar, en concreto una persona, María Cueto, cocinera ex cocinera, porque ya está retirada desde hace muy poco tiempo, del bar nuevo, que de nuevo no tenía nada, tenía creo que 40 años ya de historia, el bar nuevo. Pues ese bar después ha cerrado y ahora ha cogido el testigo otra familia, pero me aseguraron otro día, lo llamé por teléfono, que siguen haciendo el pipeo los fines de semana. Es un plato de sobreusa, un plato mucho más de aprovechamiento de lo que hay en el momento, pero por ejemplo, María Cueto me lo decía, yo tengo habas en el congelador para todo el año, guisante para todo el año, o sea que no solamente es de la época del haba guisante, que sería a lo mejor el mejor momento para ahora, ¿no? De hecho, ahora después lo pondremos, creo que ya tiene fecha el día del pipeo en Casa Aragonela, después de Semana Santa. Los revueltos de espárragos, Juan, tú lo sabes mejor, y setas, revueltos de espárragos y setas, porque es que en la sierra lo que hay es espárragos y setas, lo que ha habido en esa sierra, pero es que no solamente en la parte de la Sierra de la Nieve del Burgo, sino también Serrato hay una tradición de espárragos impresionante, los espárragos, los morunos, los amargueros, los trigueros, por supuesto. Y bueno, yo tengo una anécdota con Ricardo que fuimos a coger espárragos y yo nunca, esos espárragos no los cogía, en su pueblo él los cogía, de estos alargados así, digo, pero si esto, y cuando mi padre se los llevé dice, a mí no me traigas de los amargueros, que eso está muy amargo, y es verdad. Pues mi padre, por ejemplo, eso no los cogía, pero hay gente que sí se los come, porque le gusta el amargor, ¿no? En fin. Calderetas de chivo, después está el mal cocinado, que es un plato muy curioso de Junquera, que bueno, a mí me lo explican más o menos como es, como un callo, pero con la parte menos noble de la casquería del chivo, ¿no? Es un plato que se puede degustar en la fiesta de la castaña y el vino, que se hace cada mes de octubre allí en el pueblo, y hace una degustación de ese plato. Son platos que si no existieran esas fiestas, después hablaremos de ellas, a lo mejor estarían más que olvidados, porque el pipeo, yo creo que la fiesta del pipeo, el día del pipeo, se ha hecho con la intención de que no solamente se quede en lo que era hasta ese momento, era una receta que se ponía en un bar y por supuesto los vecinos o las vecinas que seguían haciéndolo, pero si no se incentiva a que se haga un poquito más, una fiesta, una curiosidad, la gente no iría a probarlo, claro. El conejo al ajillo, o el conejo en mil formas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Parauta, y después lo veremos, hacen la fiesta del conejo, ¿no? Pero es que el conejo es algo que ha sido de subsistencia durante muchos años. Entonces, bueno, ha estado en la sierra, no en las partes más elevadas precisamente, pero ha sido una parte fundamental de la gastronomía, digamos, de la ingesta cárnica, ¿no? Después, uno de los platos más curiosos que he encontrado en un recetario de la Sierra de la Nieve que estaba hojeando ayer, pues el arroz con habichuela e hinojo, porque yo siempre he visto el hinojo con potaje, pero nunca lo he visto así con arroz también, ¿no? Es un potaje de habichuela pero con su arroz. Y el nombre realmente es arroz con hinojo, ¿no? Y lo que pasa es que en los ingredientes he visto que llevaba habichuela, por eso lo pongo, porque a lo mejor a alguien le suena más así. Y después, claro, pues estamos en zonas de caza, aunque eso está mucho más agotado, pero bueno, aquí vamos a encontrar restaurantes donde se prepara jabalí, por ejemplo, o el ciervo, ¿no? Aquí voy a poner alguna foto. Bueno, claro, las fotos muchas veces, como estamos acostumbrados, que por ejemplo en Sur te ponen una foto muy bonita de todos los platos en los restaurantes, cuando ves cosas menos trabajadas y así, pues no llama tanto la atención, ¿no? Pero aquí vemos a mi derecha, el pipeo, que bueno, pues como lleva, ya lo sabéis, lleva guisante, lleva haba, lleva lechuga, o sea, es un poco una mezcla de todo y es vegano, ¿eh? Lo bueno es que ahora que se lleva tanto esto de
del veganismo y además también entraría en la cuaresma, o sea que estamos en un buen ejemplo. Y después ahí tenemos uno de sopa mondeña, donde se ve sobre todo el color del tomate, que es un tomate más deshidratado y deshidratado, seco más bien, y que le da mucho más sabor, más intensidad a la sopa que, por ejemplo, la sopa de los 7 ramales. Vamos a hablar de algunos productos, ¿vale? Porque evidentemente hemos hablado de plato, pero también hay productos que se pueden comprar o encontrar por lo menos en esta comarca de la Sierra de Nieve, Parque Nacional, Parque Natural. Pues el aceite de oliva virgen extra, pues yo lo he puesto porque sabía que iba a venir Diego, si no le pongo nada de aceite. No, evidentemente el aceite es fundamental. El aceite, brea de lechín y manzanilla loreña, porque son influencias, digamos, de las zonas sobre todo del Guadalhorce, de Ronda, pues tiene una mezcla de todo. Y ahí sobre todo, bueno, ahora creo que he puesto alguna foto, no sé si la he puesto, pero vamos, ahí es famoso sobre todo el aceite de Gil Luna, que además hace ecológico y que, bueno, hace unos años pues no lo hacía, pero la verdad es que hacen aceite de gran calidad y para mí uno de los mejores ejemplos, ¿no? de aceite ecológico en un sitio como el Parque Nacional ahora, Parque Natural, en la Sierra de la Nieve y además en el término municipal del Burgo, ¿no? Después la aceituna de mesa, de la variedad manzanilla loreña, con denominación de origen la Oreña de Málaga, por la zona de Alozaina, sobre todo, que es el máximo productor de esa aceituna. Aunque hay unas que pertenecen a Decop, creo que era Copusán, y después hay otras que son más pequeñitas, como Lima, otros productores. Y esa, digamos, es la influencia del Guadalhorce, digamos, en lo que se refiere a productos. Hay vino, bueno, a ver... el concepto más generoso de la Sierra de la Nieve, hay vino, porque, por ejemplo, y creo que ahora pongo una foto después, hay unas bodegas que no son muy conocidas, pero son bodegas Conrad, que son de eran de unos suizos, pero yo creo que ya creo que vendieron sus participaciones, ahora lo tiene otra familia, y esos vinos están en término municipal de Ronda, pero en la carretera del Burgo, o sea, Parque Natural seguro, o el colindante al Parque Natural. Y son vinos de calidad muy, muy exquisitos, son vinos muy especiales. Y después, por ejemplo, en Junquera había intención de hacer vino, de la familia que lleva una taberna que se llama La Bodega del Porfín, pues tiene un vino mosto de toda la vida, pero tenía la intención hace unos años de empezar a hacer tintos. No sé cómo les irá, ¿no? Pero por lo menos, de momento envasado, por lo menos, y con denominación de origen seguro que no, ¿vale? Pero en el caso de bodegas Conrad, que yo recuerdo, sí está el ladeo de Sierras de Málaga. Embutidos, sobre todo en Junquera, hay bastante embutidos, quesos de cabra, el porticatero es uno de los más famosos, ¿no? Que está en Junquera. También estaba el albarejo en Tolox, pero no sé si está siguiendo o no, porque hace poco precisamente cerró ya, ¿verdad? Anunció que iba a dejar porque no tenía... Hay un problema, no sé si el porticatero tendrá mucho, pero el problema es el que está sufriendo otros ganaderos, otros cabreros en la zona, es que no hay bastante sustento para que la cabra tenga leche. Y la razón del albarejo era precisamente que no tenía leche, no tenía pasto y que le estaba costando alimentar las cabras con la subida de los piensos. Y repostería, bueno, como cualquier sitio, la repostería. Aquí vemos que tenemos muchos con dulces almendras, muy sencillos, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de fotografías del queso del porticatero, de algunos dulces, los vinos de bodegas Conrad, el Niño León creo que es el más conocido, y las aceitunas, ¿no? Creo que son de Lima. Y después vamos a dar pues un repaso por las fiestas. Hay un calendario de fiestas. He aprovechado un poco para actualizar algunas para que sepamos cuándo es, porque por ejemplo ya hemos pasado por la de los 7 ramales, que esa siempre el 28 de febrero, ¿vale? Y después está la siguiente cita que vamos a tener en la Sierra de la Nieve es el día del pipeo, que en este caso va a ser el 22 de abril. El problema de las fiestas es que a veces van cambiando, sobre todo las que están más pegadas a la Semana Santa, porque la Semana Santa influye directamente si se posicionan el 15, el 22, el 29 de abril, ¿no? En este caso el 22. Después, a la siguiente semana, en domingo, será el de la sopa mondeña. Esas son fechas seguro, la he confirmado esta mañana, vamos, las dos citas, ¿no? 30 de abril. Digo porque si alguien quiere ir a probar, porque el día del pipeo, por ejemplo, se hacen demostraciones de cocina en vivo, porque es un plato que no es tan sencillo de hacer, vamos, es un plato relativamente más complejo que, por ejemplo, la sopa mondeña, que ya, por lo menos estamos familiarizados con la sopa perota y sabemos que hay poca diferencia. Y allí se hacen demostraciones. La diferencia, digamos, de las nuevas fiestas, sobre todo gastronómicas, lo que te dan un poco un plus, ¿no?
ese plato, ¿no? O te dicen, mira qué complicado es, el año que viene lo pruebas otra vez porque no vas a hacerlo en casa, pero mira lo complicado que es y lo valoras, ¿no? El de la sopa mondeña, como he dicho, el 30 de abril, que es el fin de semana, digamos, que será casi puente, con el 1 de mayo, y después está la muestra gastronómica del Día de Naranja en Istán, que no me han podido confirmar fecha, pero que, bueno, el año pasado fue el 14 de mayo y que próxima estará por ahí, a mediados de mayo, o si 15 o el 22 de mayo. El problema es que el 15 es San Isidro, bueno, ahí por ahí andará la cosa, ¿no? Y esa muestra gastronómica también muy interesante, porque ahí no, el Día de Naranja, digamos, ya se empezó con el Día de Naranja y ahora es más muestra gastronómica. El Día de Naranja se queda en algo testimonial, que te dan un zumo de naranja allí y te lo bebes, ¿vale? Pero la muestra gastronómica en Istán es muy curioso porque si hablábamos de la gastronomía de cada municipio, pues podríamos estar horas y horas, pero es que el de Istán es un caso muy curioso. No sé si sabéis que el gentilicio de Istán es el de panocho. Todo viene de la gente de Murcia que repobló en su día Istán. Todavía creo que queda una panadería que de vez en cuando hace pan de maíz. De hecho, uno de los platos que antes pues no se decía que era los más arraigados en Istán era la sopa de pan de maíz. Este junio pasado fuimos Ricardo y yo a hacer una ruta por allí y le dije, mira cuánta gente que tiene todavía mazorcas de maíz. No es una zona en la Sierra de las Nieves ni en la provincia de Málaga donde estemos habituados a ver el maíz. Es algo que para nosotros es algo, bueno, no es algo extraño verlo, pero que en un municipio haya tanta costumbre no es algo habitual. Y después, aparte de eso, pues hay unas gachas que le llaman zaínas, hay unos platos muy distintos, quizás gracias a esa influencia que decía o a esa repoblación que tuvieron en su día, ¿no? Así que yo creo que puede ser muy interesante y cada año dan degustaciones distintas de platos. Además se implica mucho la asociación de mujeres de allí del pueblo, que son las que, digamos, preparan los platos diseñan los platos que van a hacer. No sé cómo vamos de tiempo, pero tú me vas cortando, yo casi termino ya, vamos, vale. La Feria de la Aceituna de Lozaina, ya después del verano, tendremos en septiembre la Feria del Verdeo. Las primeras aceitunas aliñadas en la provincia de Málaga se pueden probar tras el concurso que se hace en Lozaina, que siempre está en los primeros días de septiembre, ¿no? Creo que el segundo fin de semana de septiembre normalmente. Después, a final de octubre, la fiesta de la castaña y el vino, ¿vale? Que hemos hablado de ella por el tema del mal cocinado. Y después tenemos el tostón popular de Ojén. Hay los primeros de noviembre, porque a veces llega hasta un 6 de noviembre. Lo suyo es que fuera siempre el 1 o el 2, ¿no? En esa fecha. Pero es verdad que a veces lo hacen el siguiente fin de semana. Ahí puede cambiar. Y aquí una de las cosas más curiosas, aparte de que evidentemente hay tostón de castaña, lo que todo el mundo puede imaginar, es que se hace tocino, se hacen chorizos, se hacen otras cosas que no se hacen en otros sitios de la provincia de Málaga. Y después tenemos la fiesta del conejo en Parauta, que hemos dicho que el conejo era muy importante para la subsistencia durante muchos años. Y bueno, pues a mediados de noviembre, suele ser el segundo fin de semana de noviembre, sábado creo que es normalmente, cuando se hace ese arroz con conejo, ¿vale? No se hace otro plato, arroz con conejo popular y muchos verdiales, que es una de las cosas más curiosas que podemos encontrar aquí en el interior de la provincia de Málaga. Los verdiales los tenemos asociados siempre a la sarquía, a los montes de Málaga, y es lógico porque es así. Pero hay una pareja de Parauta que en su día pues, le encantó los verdiales y ha creado una panda de verdiales allí en Parauta y adoptaron el estilo monte. Entonces, bueno, pues gracias a eso y en su día con el alcalde o alcaldesa de aquella época inventaron la fiesta del conejo, que es arroz con conejo y verdiales, ¿no? Y es un poco exótico para mucha gente que allí en Parauta se haya verdiales. Y aquí tenemos algunas fotografías. Ahí vemos el tostón de Ojén, el arroz con conejo ahí arriba, esto de aquí abajo el pipeo, ¿vale? Después abajo aquí tenemos la muestra gastronómica de Istán y la sopa de los 7 ramales del Burgo, que bueno, ahí se ven colaborando pues, un montón de vecinos que se implican en desmigar el pan y todas las tareas que tiene la sopa de los 7 ramales. Y yo, pues bueno, para mí, conclusiones que podemos sacar de todo esto, pues, que para mí es una comarca que es para andarla y comerla, ¿no? Como todas, realmente. Si otro día viniéramos a hablar de Guadalteba, contaría cosas distintas, pero en este caso he intentado contarlo con las peculiaridades que tiene una zona que tiene un espacio protegido espectacular. Hay que recordar que es el único parque nacional que tenemos en la provincia de Málaga, que ya es un hito, pero que además tiene, bueno, pues patrimonio etnográfico, cultural, histórico, gastronómico y bueno, y los paisajes. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. A vosotros.
Y ahora, bueno, comentarios, preguntas, lo que queráis. A ver, venga. Tenemos este caballero. Antes que nada, pediros disculpas por llegar tarde. Vengo de Cártama y el transporte público entre Cártama y el centro de Málaga es un poquito complicado, la verdad. Es verdad, no hay metro. Después te cuento el hecho completo que tú me conoces. En segundo lugar, bueno, nosotros hemos hablado varias veces por teléfono a lo largo de los años. Igual no nos hemos puesto cara, yo a ti sí, porque eres más conocido. Soy Manuel, todo el mundo me conoce por Ronda de Vino. Ah, sí, claro. Igual que Te agradezco el comentario en Facebook. Sí. Gracias, gracias a ti. Entonces te quería preguntar un par de cosas. Desde mi absoluto desconocimiento. Hay un sitio que no me acuerdo cómo se llama, que me recomendaron, que como ahora vivo en Cártama, en Coín, que hay una caída de agua, no tan bonita como la que tú me has sacado, y una serie de cuevas. No te llevo a decir cenote, pero que en esas cuevas pasa el agua arriba, hay huecos, incluso hay una historia de que hay un destacamento de la Alemania nazi en algún momento de nuestra historia. ¿Eso no es Sierra de la Nieve? Te pregunto. No, Coín no es Sierra de la Nieve. Coín, a ver. Vamos, eso está entre Coín y como yendo para Ojén, por lo que yo sé. Pero ¿no será Barranco Blanco? No. Es que no me acuerdo de por lo que me describe, creo que es Barranco Blanco. Vale. Creo ¿Y eso no forma parte de la Sierra? No. Vale. Pero vamos, Coín es el límite ya para la propuesta más generosa de Sierra de la Nieve. ¿Vale? Es que si empezamos a considerar todo Sierra de la Nieve, llegamos hasta la puerta del metro. Vale, y segunda y última pregunta, que tampoco quiero acaparar vuestro tiempo. Aparte de lo que has comentado un poco por encima del barranquismo y del senderismo, he visto que has hablado del Río Verde, algunos cursos de agua. Yo me dedico al kayak cuando puedo. ¿Hay trozos o partes o áreas donde se puede hacer kayak o...? No, kayak. Yo creo que para hacer kayak tienes que irte al río Guadiaro, ya está el Cádiz. Digo, porque es la zona. Porque claro, el kayak necesita un poquito más de espacio. Yo me acuerdo una vez en el Genal que me decía, aquí puedes hacer kayak, y un camping que había en Júzcar. Pero claro, se puede hacer kayak como de aquí a la pared y vuelta. Entonces, claro, eso para que hace kayak era una excepción, ¿no? Y se quejaban mucho que le ponían el cartel, se puede hacer kayak, y la gente se llevaba los kayaks. Aquí en Málaga, la verdad es que ríos para hacer kayak, a ver, hay tramos pequeños del río Turón que puedes hacerlo, pero son pozas prácticamente y no tenemos un recorrido, menos en la Sierra de la Nieve que baja así el agua. En el Guadalhorce lo puedes hacer, pero... No, me da mucha pena porque desde una iniciativa que hubiera de destinos turísticos y tal, venía un chico que venía de Cádiz por la parte de arriba de San Roque y se veía por en kayak para niños y tal. Entonces, me da pena que si nosotros tenemos algo parecido no se promocione. Claro. Y no se conozca qué es lo que estás haciendo tú hoy, ¿no? Sí. Dándolo más veces, dándolo claro. a conocer. Yo podría estar 2 horas hablando de eso, de turismo activo. La verdad es que hay una empresa, yo he comentado antes que hablaba con la chica esta que me hablaba del barranquismo, ¿no? Se llama Aventúrate Sierra de la Nieve, la empresa. Y una empresa que empezó hace años cuando ni se sospechaba que iba a ser parque nacional. Pero ahí sobre todo, aparte del senderismo, está el barranquismo y la escalada también, ¿vale? Pero digamos deporte vertiginoso porque estamos hablando de zona de sierra, y entonces es lo que el kayak, pues la gente lo hace en Maro, que es el mar y demás, pero es verdad que por aquí de kayak tenemos poquito en el de río, vamos. Ojalá. Muchas gracias. A ti. La siguiente intervención. Aquí. Sí, es que usamos el micrófono, hay gente que dice, no, es que usamos porque al tener forma de L, el que está allí no se entera y viceversa. Venga, adelante. Bueno, gracias Javier por a ti, Ana. la explicación de esta intervención. Yo soy una adoptada de la Sierra de las Nieves, soy madrileña, por mi acento no soy de Málaga, y llegué hace 6 años por casualidad buscando un lugar donde vivir y montar un hogar. Y bueno, me enamoró pues la naturaleza, los paisajes, y después yo, como Javier, me encanta comer y me encanta también divulgar la gastronomía. Entonces, algunos apuntes porque he trabajado directamente también con el Ayuntamiento de Tolox en su reposicionamiento un poco turístico, porque durante la pandemia, como sabéis, ellos se beneficiaban mucho del turismo interior que iba al balneario de Tolox. En estar cerrado el balneario, pues buscaron un poco otros enfoques para promocionar la gente fuera del pueblo, visitar, actividad y demás.
y encontramos precisamente la gastronomía y la naturaleza los puntos fuertes. Desde el COVID se creó un grupo de voluntarios que son los voluntarios de los senderos de Tolox, y ellos son los que han abierto el sendero que va directamente desde Tolox hasta la Torrecilla, ¿vale? Que tú decías es complicado. Es complicado, ahora está un poquito menos complicado, está ya limpio y abierto hasta la Torrecilla, y ahora están en la fase de señalística, o sea, están pidiendo ya señalística para que la también pueda llegar desde ahí. Respecto a la gastronomía, hay una mujer en el pueblo, Pepa Vera, que tiene una heladería, la heladería Venecia, y ella ahora está montando un catering, ¿no? Donde sobre todo hace la sopa colita, que es prima hermana de las otras. Exactamente, y el pan de higo. Pan de higo pintado, ¿no? Lo llaman allí, ¿no? Sí, recuperando incluso, sabéis que ahí está la fiesta de las mozas, entonces es muy típico que todo el mundo en el pueblo se vista a las representaciones de, han hecho un poco de los vecinos de morir pues contra cristianos, y Pepa siempre hace demostraciones gastronómicas de la elaboración de la sopa colita y de la elaboración del pan de higo como se hacía tradicionalmente desde la época musulmana. Y yo creo que era así como apuntes cogidos, ¿no? Para añadir un poco a la presentación. Muchas gracias a ti, ¿no? Gracias. Allí aquel señor quiere intervenir. Sí, muchas gracias. Enhorabuena por tu charla. Muchas gracias. Comentarte que hay muchas publicaciones muy interesantes para las personas que no lo conocen. La editorial Serranía de Ronda, como tú conoces, ¿sí? Ha hecho una labor muy interesante y ha tocado muchos palos de la sierra, ¿no? De la Nieve del Paz. Hay un primer libro que estábamos en la Universidad de Málaga ya por el 98, de Rafael Flores, por esto me da recuerdo para ti, y que es muy bonito, se llama Ruta de la Nieve, Sierra de la Nieve, Rutas y Leyendas. Entonces ya no se puede comprar, pero se puede descargar online desde la página de Rafael Flores de Rafa Natura. Es un libro muy entrañable porque mezcla el paisaje y lo que es la naturaleza con muchas historias y muchas leyendas. Es muy bonito, muy interesante para disfrutar. Y nada más. Sí, vamos, muchas gracias por el comentario, y bueno, hablar con Rafael siempre tiene una sintonía buenísima para hacer reportajes y demás. Y es verdad que Rafael fue el que a mí me ha metido, sin saberlo él, antes de conocerlo personalmente, en la Sierra de la Nieve y la Serranía de Ronda en general, porque, bueno, de hecho tengo un montón de libros de él, las Crónicas Montañeras, el último que compré, y gracias a la editorial de la Serranía, es verdad que se ha hecho un trabajo impresionante para que la gente conozca no solamente la Sierra de la Nieve, sino Serranía de Ronda, Sierra de la Nieve sobre todo, ¿no? Han hecho también otras incursiones, pero es verdad que ha sido una editorial valiente. Tuvo un problema hace unos años de pausa, que tuvo que pausarse, pero está volviendo otra vez, y la verdad es que se le echaba de menos, porque apostar por el papel, además, como están apostando hoy en día, tiene mucho mérito. Así que si hablas con Juan Manuel o le dices Rafael, que yo, vamos, con la distancia, el otro día hablamos con un compañero que me pedía el teléfono de Rafael Flores precisamente, digo, mira, dale recuerdo, porque es verdad que hace como un año por allí que no hablamos de nada, pero a veces yo lo llamo a él para decirme, oye Rafael, ¿cómo está el río tal por allí de agua? ¿No? Porque él no para ahora mismo con su faceta, y hemos hablado de empresas de turismo activo, y RF Natura, que es Rafael Flores Natura, es una de las empresas que hace, bueno, yo recibo los WhatsApp de todas las cosas que hace, más espectaculares, digamos, para bueno, pues sobre todo gente que tenga tiempo entre semana y fines de semana. Hacen incursiones no solamente en la Sierra de la Nieve, Serranía de Ronda, y se hacen incluso fuera de Málaga, ¿no? La verdad es que es muy interesante, y hay gente que ha hecho un trabajo, digamos, que a lo mejor con los años se irá reconociendo, pero ese trabajo de poner en un libro, no en un periódico, sino en un libro y con fotografías que no cualquiera nos hace. Las fotos que tiene Rafael Flores publicadas en sus libros las ha hecho él, la mayoría, o sus colaboradores, que ha escrito con mucha gente, y no son fotos que las hagamos aquí en la puerta, son fotos que son complicadas de hacer por los sitios a los que ha ido, ¿eh? La verdad es que tiene mucho mérito. Jesús, ¿quería intervenir? Javier, muchas gracias por tu intervención magnífica, documentada, pero sabes, palmo a palmo, te das conmigo la Sierra Orpe Calcetín, y no es un relato que te simplemente te has ilustrado, que también, sino
la experiencia vivencial que significa patearse la sierra y patearse los caminos. Bueno, a mí me han quedado dos aspectos un poco confusos, no sé, no son tampoco de gran envergadura, entiendo. El primero, porque cómo se cambia el singular al plural, porque se empieza de la sierra de la nieve y a partir de cuando empiezan las sierras de las nieves. Es que puede ser una perspectiva, digamos, en función de la temporada, de que sea en primavera sigue manteniéndose la nieve, empieza a derretirse, mientras que en otras zonas sigue solidificada, y de ahí vengan distintas formas de evolución de la nieve hasta que se convierte en agua líquida, fluida. Es una hipótesis que a mí se me ocurre, pero bueno, no sé. Yo, vamos, si quieres te respondo ya a esta. Creo que puede ser, que no tengo ni... Sí. De confundir la nieve de la nieve de las neveras de hielo con las nieves que veíamos que de vez en cuando se llenaba aquello de nieve. No sé, puede ser aquello, pero ni idea. La verdad es que no. El por qué al plural, ni idea. No sé. Probablemente pueda venir de los neveros. Sí, allí querían algo relacionado con esto. No, podría venir de los neveros, es decir, de que la nieve es la que cae y las nieves que vienen de la sierra, que se transportan en burro con esparto y tal, que se traían a la ciudad, son las nieves que vienen de la sierra. O sea, la nieve es su utilidad. Claro, porque venían exactamente la utilidad, que de alguna manera lo que dice Javier, es decir, la de la nevera, la de la nieve de la casa son nieves. Y la de arriba es la nieve, más o menos. Vamos, una hipótesis. Sí. Y la segunda pregunta era, a ver, existe, o si conoces, o a mí no me ha quedado claro, la perimetración de lo que es realmente el conjunto de municipios que dan como el perfil a ese grupo colectivo, que al final no sé cuántos pueblos, son 11, 12 o algo así. Sí. Se incluyen. Bueno, ahí está el listado, o sea que sí. Pero básicamente cuando se dice comarca, la comarca son municipios. Entonces, ¿qué ocurre cuando se dice comarca Sierra de la Nieve? No tiene que tener valor ecológico. No es parque nacional, parque natural y reserva de la biosfera, son tres figuras de espacio protegido distintas, cada una de un nivel. Entonces, claro, el criterio de parque nacional es X, que yo no soy biólogo ni sé decirte exactamente, pero está claro que el de comarca es municipio, es decir, que en Monda, todo Monda no podría ser parque nacional, vamos, porque es, digamos, uno de los municipios que quizás tenga menos valores ecológicos por estar más alejado, digamos, ¿no?, del centro de lo que es la Sierra de la Nieve, No, el núcleo duro sería, en teoría, Toló, Junquera, El Burgo y parte de Ronda, y ya está. Ya estoy aquí dejando un poco fuera mejor a Parauta, que tiene algo, tal, pero sobre todo lo que rodea sobre todo a las cumbres estas sería el triángulo, el Burgo, Junquera, Tolox, en mi opinión. Y después, como comarca, claro, si metes a Monda, que a lo mejor Monda es que no haya nadie de Monda que se enfade conmigo, pero es lo más alejado. En Alozaina, por ejemplo, han repoblado Pinsapo porque querían tener pinsapos también, porque no tenía, ¿verdad? Todo el mundo tiene pinsapos, yo voy a poner pinsapos, pues lo pusieron, no sé cómo habrán salido, pero hace 2 años dijeron que iban a poner algunos pinsapos en la sierra, pero Alozaina tampoco tiene mucha aceituna, loreña, pero no tiene del carácter ecológico, digamos, de una protección de tener una fauna, flora, algo especial, ¿no? Entonces, bueno, para mí, yo hablo del concepto más generoso de la Sierra de la Nieve, es que venga, todo lo que sea Sierra de la Nieve vamos a hablar de ello, porque es verdad que si vamos a hablar un poco de gastronomía o de rutas de senderismo, hay rutas que pueden empezar en una zona que no está protegida y terminar en la otra, por ejemplo, ¿no? Y hay lugares de interés. Yo no he hablado, por ejemplo, de las cosas que a mí me apasionan también, son los castillos que no se ven en la Sierra de la Nieve, porque mira, el de Monda es un hotel y se ve muy poco. El de Tolox, que hace poco hice un reportaje, Ana lo sabe, está metido ya, no se ven, digamos, restos, no, se ven formas del casco antiguo, ¿no? En Alozaina pues, queda el torreón de María Sagredo y poco más. O sea, son castillos. En el Burgo quedan algunas paredes que se ven desde enfrente de lo que era el castillo de Miraflores, se llamaba así. O sea, hay un montón de castillos que no hay ningún pueblo que diga el castillo tal de la Sierra de la Nieve, no hay. O sea, el de Monte es lo más parecido y al final es un hotel que conserva unas cuantas partes y se restauró encima.
Entonces, bueno, las ermitas, tiene un montón de ermitas Sierra de la Nieve. La ermita de Toló, por ejemplo, la Virgen de la Nieve, la ermita de Porticate, que está en un sitio también espectacular, aunque la ermita no sea, digamos, como la que imaginamos, sin más de montaña, está más cerca del Río Grande, y tiene un montón de ermitas también muy curiosas. O sea, el patrimonio, yo me intento centrar en el título de paisajes, rutas y fiestas gastronómicas, ¿no? El convento. No me acuerdo. Te lo busco, pero masculino. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí, allí, a fondo. A ver. Javier, he llegado un poco tarde y entonces no sé si alguna de mis preguntas ya podían estar aclaradas. Son tres. Una, ¿coincide la zona de parque natural y reserva de la biosfera con la declaración de parque nacional? No. O sea, vamos, después... ¿Es más pequeña el parque nacional? No, creo que en el Parque Nacional son 22.000 hectáreas. Lo que pasa es que después tiene lo que se llama el POR, que es el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que sí que es mucho más amplio, ¿vale? Porque llega hasta Ronda, a Marbella prácticamente. Entonces, claro, yo he intentado buscar desde ayer hasta hoy, y no lo he encontrado, nadie lo ha hecho, sería un trabajo muy bonito, es meter los 4 mapas en una imagen, con los 4 colores, pero no hay forma de... Y yo no me veo capaz de hacerlo porque es que es bastante complicado. Habría alguien quizás capaz de hacerlo y se vería muy claro. Lo que pasa es que a lo mejor eso se tiene que haber hecho, digo, los medios de comunicación en cuanto salió lo del Parque Nacional, porque hay mucha confusión. Cuando existía el Parque Natural, llegó a la Reserva de Biosfera y no coincidía tampoco, parte de arriba, parte de abajo. Y llega al Parque Nacional y tampoco coincide, es decir... Y ahora tenemos parte de una zona que es Parque Nacional, de Parque Natural y Reserva de Biosfera. La comarca la dejamos fuera como comarca, pues digo, porque es un municipio, entonces si incluye un municipio entero no tienen valor ecológico. Estamos hablando de las 3 zonas de espacios protegidos. Entonces no hay coincidencia y Parque Nacional creo que eran 22.000 hectáreas, digo de cabeza, ¿vale? Otra pregunta, ¿cómo ha quedado en el Parque Nacional la Sima Hayes? ¿Cómo ha quedado la imagen aquí? No me entero. ¿Qué? La Sima Hayes. La Sima Hayes, vale. Pues tiene que estar en el Parque Nacional porque está en la zona de Tolo donde se encuentra, tiene que estar seguro, vamos. Pero me refiero a visitas, a hacer espeleología, etcétera. Yo creo que eso solamente lo pueden hacer a través de la, sociedad excursionista, esta gente de federado, eso no se puede hacer una visita cualquiera. Creo, igual que las demás cimas que hay por allí. Lo único que se puede hacer con empresas de turismo homologadas son el barranquismo y demás. La cima, esa, por la profundidad que tiene, lo que tengo entendido que tienes que tener un permiso especial de espeleología, si tienes que ir con alguien federado, por lo menos, Y por último, la feria esa de los ramales de Casarabonela, no. ¿En qué fecha es? No, los 7 ramales es en el Burgo y ha sido el 28 de febrero. La de Casarabonela es el 22 de abril y es el del día del pipeo. Es lo que me imaginaba. Esto surge por lo siguiente. Hace poco he estado en Jarandilla de la Vera y resulta que están hermanados con Casarabonela, con la feria esta en la que ramas queman, etcétera. Pero, no, lo que queman los rondeles. No, lo que queman eso es en diciembre, eso es el 12 de diciembre en víspera de Santa Lucía, todos los años. Pasa que nos lo ha puesto gastronómico, lo único que tiene que al final es una degustación de los tostones de aceite y los buñuelos que se dan allí al final pero una procesión que es un poco, podemos hablar de ella. Ahí se mezcla lo pagano y lo religioso, porque hay el elemento del fuego que va acompañando con los rondeles, agradecimiento sobre todo por la cosecha de aceituna que está por llegar en ese momento, se supone, y prenden los rondeles y van acompañando a la Virgen, elemento pagano, fuego, la Virgen, la Divina Pastora creo que, recorriendo las calles del pueblo, sin más luz que la de los rondeles, llegan a la plaza y allí hacen la degustación después de los buñuelos, chocolate caliente y tostones, o sea, pan frito en aceite. Gracias. Nada. Muy bien, bueno, pues tenemos que concluir aquí.
Antes de finalizar, pues nuestro vicepresidente Jesús le va a entregar a Javier el recuerdo de su paso por aquí como ponente, y como dice Javier, ha venido por el recuerdo, obra de Pepe Pereiro. La cultura de Pepe Pereiro Muchas gracias. Y las dos cartas de la Pereiro. Bueno, pues fenomenal. Gracias, Javier, una vez más. Vosotros. Me ha recordado muchos tiempos de radio. Que tiene sentido. Aquí, el hombre que mejor se conoce a la provincia, y mi andarín favorito, que era Ricardo Pastor, que hablaba de la ruta, que también en el programa Lo Nuestro que hacíamos en Punto Radio, donde lo pasábamos muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Que la Semana Santa pues sea buena para los que se vayan de vacaciones, para los que se queden aquí, para los que gusten o no gusten de procesiones, pero bueno, que sea un buen tiempo, y nos encontramos a final del próximo mes, a final de abril, en una nueva tertulia. Será en la universidad. Bueno, ya sabemos que hay que desplazarse hasta allí. Como ahora hay metro desde el centro, pues podemos ir a la universidad en metro y tranquilamente, acordados de los transbordos que tienen pegado. Muchas gracias y hasta la próxima.